Bien, este es un ensayo clínico aleatorizado publicado en la revista JAMA sobre el efecto de la vitamina D y los ácidos grasos omega 3 en la función renal de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Este es un estudio que se desarrolló en la Universidad de Washington y, como todos los estudios, la historia la inicia mejor explicando el porqué vitamina se sabe claramente D. que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen una afectación muy importante en la salud por la afectación renal. Independientemente de todos los avances que existen para el manejo de la diabetes, existe evidencia en modelos animales en donde la vitamina D y los ácidos grasos omega 3 podrían tener efectos benéficos al inhibir el sistema renina-angiotensina, al reducir la inflamación renal, la fibrosis, tener efectos de supervivencia sobre los podocitos, reducir la albuminuria y la glomerulosclerosis. Y por otro lado, los ácidos grasos omega 3 tienen efectos antiinflamatorios, antitrombóticos y propiedades vasculares que podrían ayudar. Existen estudios en seres humanos en donde las concentraciones séricas de 25-hidroxivitamina D, así como los niveles reducidos de ácidos grasos o la ingesta de ácidos grasos omega 3, pues pueden afectar de manera deletérea las concentraciones, la albuminuria, o la tasa de filtración glomerular. Existen muchos estudios, sin embargo la mayoría de los estudios son de corta duración, por lo tanto el objetivo de este estudio es evaluar si la vitamina D y los ácidos grasos omega 3 previenen el daño renal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Vamos a pasar rápido a los métodos. Este es un estudio originalmente diseñado para la evaluación de las enfermedades cardiovasculares, el estudio VITAL, que incluye cerca de 25,000 pacientes. En este caso lo que se hizo fue reclutar pacientes en más de 50 estados a través de correo o teléfono. Para este estudio solo se tomaron obviamente pacientes que tenían diabetes mellitus tipo 2 y que se les podía evaluar desenlaces de falla renal crónica. Este estudio fue aprobado por todos los comités de ética. Bien, dentro de las intervenciones es un diseño factorial, es decir, había varios grupos, el grupo de vitamina D y omega 3, es decir, simultáneos, vitamina D y placebo, omega 3 y placebo y 2 placebos, ¿no? Es decir, 4 brazos. Obviamente se les daba ácidos grasos omega 3, aquí en las concentraciones, 1 gramo, y que estaba dividido en dos tipos de ácidos grasos, los EPA y los DHA, y por otro lado se les daba hidroxivitamina D, aproximadamente en 800 unidades. Bien, a continuación vamos a ver los desenlaces. El desenlace primario, que es el más importante, ya no era la albuminuria, que es como se había originalmente diseñado. Lo que se hizo después fue evaluar cambios en la tasa de filtrado glomerular, que ahorita vamos a ver cuánto es ese cambio. Y hay muchos desenlaces secundarios que están todos descritos, hay análisis post-hoc que están también todos descritos, todos se analizan y en base a eso se sigue la rigurosidad del estudio. Se analizaron muestras de sangre y de orina que se colectaron o se recolectaron por mail a la aleatorización, es decir, hasta 2 años y 5 años después de la aleatorización, y la tasa de filtrado glomerular se calculó con la ecuación CKD. Se utilizaron múltiples covariables para poder ajustar los modelos matemáticos. La medicación fue como lo requería el paciente. Se midieron al basal a los 2 años las concentraciones séricas tanto de vitamina D como de ácidos grasos para confirmar que se estuviera tomando el fármaco. Y bueno, el tamaño de muestra se calcularon 1.320 pacientes para detectar un poder de 80% y detectar diferencias de 2.3 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados, lo cual los autores asumen que es clínicamente significativa esa diferencia, con un alfa de 0.5% y un seguimiento del 80%. Bien, los análisis vienen perfectamente descritos, vienen al detalle, sin nada extraordinario. Lo único que hablan muy claramente son las imputaciones para aquellos pacientes que les faltaban resultados, todos los análisis secundarios, que obviamente solo se utilizan pacientes que están con una adherencia completa, pero bueno, finalmente es un estudio por intención a tratar para el desenlace primario. Pues bien, dentro de los resultados podemos observar que la media de pacientes es de 67 años con 6 a 10 años de diabéticos, 46% mujeres y 31% de distintas razas o minorías étnicas. Hay muchas características generales de estos pacientes. Lo importante es la duración del seguimiento. Como podemos observar, una buena parte de ellos estaban entre 3 a 20 años. Todos ellos, la gran mayoría con biguanidas y sulfonilureas. Muchos de ellos, 80% con medicación antihipertensiva, siendo los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina los más frecuentes. Posteriormente podemos observar que medicación para el colesterol 69%. El índice de masa corporal en 31 en la mayoría de los pacientes. Así que bueno, son características relativamente, o como los autores mencionan, diabéticos relativamente sanos. En cambio, cuando hablamos del seguimiento, parece razonablemente bueno, es decir, que al menos durante un seguimiento se obtuvo en el 83% de los pacientes, lo cual está bastante bien y era lo que se esperaba. La adherencia es del 92% y del 88% a 2 y 5 años, lo cual está bastante bien. Y las concentraciones séricas tanto de vitamina D como de ácidos grasos omega 3 cambian a lo largo del tiempo, lo cual es esperable e indica que están tomando el fármaco. Pues bien, cuando hablamos de los desenlaces, vamos a verlos directamente en la tabla. Podemos observar en esta tabla que
Esto es el basal, 2 y 5 años en pacientes que reciben vitamina D y en pacientes que están tomando placebo. Entonces podemos ver que con el tiempo se va reduciendo en ambos grupos, tanto vitamina D y omega 3 como en el placebo. Lo importante es que las diferencias entre los grupos no son estadísticamente significativas. Es decir, para el desenlace primario no hay una menor reducción en la tasa de filtrado glomerular en aquellos pacientes que reciben o vitamina D o ácidos grasos omega 3. Podemos observar en esta gráfica cómo la tasa de filtrado glomerular, esto es vitamina D, esto es placebo, es bastante similar a lo largo del tiempo, es decir, no hay diferencias de que tomen o no tomen el fármaco, y cuando hablamos de omega 3 podemos observar un comportamiento similar. Vamos a pasar a lo siguiente, que son todos los desenlaces secundarios. Y para acabar rápido, dicen que de los 3 desenlaces secundarios no hubo diferencias significativas independientemente de la intervención. Así que bueno, parece ser que no hay ninguna diferencia. Y nuevamente, cuando se hacen los distintos desenlaces, tanto exploratorios como post hoc, se ve que no hay diferencias significativas. Pues bien, con esto los autores dicen que entre pacientes con diabetes mellitus tipo 2, este ensayo clínico aleatorizado indica que ni la vitamina D ni los ácidos grasos omega 3 reducen de manera significativa la reducción o el declinamiento que presenta la tasa de filtrado glomerular a 5 años. Todo esto se explica porque los estudios previos eran metaanálisis de un periodo muy cortito de duración y que probablemente esto, aquí están, además de que un tamaño de pacientes bastante reducido, vean 626 pacientes totales, nada que ver con todos los pacientes que fueron aleatorizados en este estudio, indica que no hay diferencias en los pacientes. Independientemente, ellos después hacen distintos subanálisis para ver si había alguna característica que ayudara a detectar cuáles pacientes se pudieran beneficiar de vitamina D o de ácidos grasos, y la respuesta es que ninguno de ellos. Aquí vemos la tabla de desenlaces secundarios, en donde ninguno de los desenlaces secundarios, que son desenlaces mucho más blandos, observa diferencias significativas. Pues bien, las fuerzas o las fortalezas de este estudio es que es un estudio perfectamente diseñado, bien aleatorizado, con un tamaño relativamente grande de pacientes, con un seguimiento bastante amplio, con una muy buena adherencia, pero que no puede ser extrapolado a la población general, ya que son diabéticos relativamente sanos. Sin embargo, con esto se puede concluir que entre pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2, la suplementación con ácidos grasos omega 3 o vitamina D comparado con placebo no muestra una reducción en el deterioro de la tasa de filtrado glomerular a 5 años, por lo que este estudio no recomienda la suplementación de vitamina D o ácidos grasos omega 3 en pacientes con diabetes mellitus tipo